Si alguna vez has tenido la oportunidad de viajar por el mundo, habrás visto algunas ciudades como Londres, Nueva York, Dubái, ciudades desarrolladas, ciudades lindas, con enormes rascacielos. Y uno se queda sumamente sorprendido al ver el desarrollo de estas ciudades tan grandes en el mundo. Sin embargo, quiero decirte que el Señor tiene una ciudad en el espacio preparado para ti y para mí. Descubramos a través de nuestro estudio los hechos asombrosos de la ciudad que el Señor tiene para nosotros en el espacio. Es una alegría encontrarnos nuevamente para estudiar las Escrituras. Quisiéramos invitarles a inclinar el rostro, orar antes de iniciar nuestro estudio en esta oportunidad. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Pedimos que nos des tu Espíritu Santo e ilumines nuestra mente para entender las verdades que hoy vamos a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. En las Sagradas Escrituras se habla de una ciudad con características extraordinarias, una ciudad soñada, que es mucho mejor que cualquier ciudad que existe actualmente en el mundo. ¿Quién es el arquitecto de esta ciudad de la que habla la Biblia? Tiene que haber un arquitecto, tiene que haber una persona que esté preparando ese lugar. Fíjese, pastor, la pregunta es, ¿quién es el arquitecto, no el ingeniero civil? Interesante, ¿sí? Bueno, la palabra de Dios nos da la respuesta a esa pregunta y la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 16, pero vamos a leer desde el 14 para poder tener un más amplio el panorama de lo que está diciendo la palabra de Dios. Versículo 14 dice: los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban, dice, una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ¿quién es el arquitecto de esta ciudad? Dios. La palabra, las Sagradas Escrituras declara que Dios es el arquitecto de esta ciudad. Dios es el que está construyendo esta ciudad. Dios es el que está preparando esta ciudad. Y por lo menos personalmente, cuando pienso y cuando veo en la palabra de Dios de que Él es quien está construyendo esta ciudad, me llena de mucha curiosidad y mi imaginación vuela pensando en que esa ciudad ha de ser una ciudad extraordinaria. Por eso el énfasis que le hice en la pregunta, pastor, cuando dije, ¿quién es el arquitecto, no el ingeniero civil? Para entenderlo en un lenguaje más humano, el ingeniero civil, él es el experto que tiene que ver con toda la red vial en los diferentes países, tiene que ver con carreteras, caminos, etcétera, aunque saben de diseño y construcción de edificios y de casas, pero lo básico. Pero realmente el que diseña edificios, diseña casas y lo hace con toda la estética y con todos los detalles, lo bonito y los lujos y estos, es el arquitecto. Exacto. Él es el detallista en todo eso y hace de una cosa pequeña y a lo mejor poco agradable a la vista, hace una belleza con todo eso. El arquitecto, lo mismo es Dios con la ciudad. Sí, así como Él se tomó el tiempo para poder formar cada órgano de nuestro cuerpo, ¿no? De diseñar nuestro cuerpo, cada parte, y que cada parte de nuestro cuerpo es esencial e indispensable e importante para nuestro vivir. Asimismo, Dios, al momento de construir esta ciudad, de ser la mente maestra, ¿no? ¿Verdad? De la construcción de esta ciudad, está teniendo cuidado de que todo sea completamente perfecto y hermoso. ¿Y especialmente para quiénes?
para nosotros, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso, que Dios es el arquitecto de esta ciudad. Pero bueno, si Dios es el arquitecto de esta ciudad, si Dios es el que está preparando este lugar tan maravilloso para nosotros, me surge la pregunta también, ¿dónde está preparando esta ciudad? ¿No? ¿Dónde se encuentra esta sorprendente ciudad que Dios está preparando para nosotros? Quisiera colaborar con un texto específico donde nos aclara, ya vimos que es una ciudad concreta, real, debe estar en un espacio, en un lugar. Entonces el apóstol Juan, en su visión del Apocalipsis, él nos adelanta y en esa visión que él tiene, nos ubica en ese espacio. Versículo 2 del capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Y yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Entonces, específicamente la Biblia ubica por el momento. ¿Dónde está? El lugar, específicamente en el cielo, construida por Dios mismo, ubicada en el cielo. Sin embargo, también quisiéramos saber más acerca de eso. Y quisiéramos saber la descripción, si tenemos alguna información en alguna parte La Biblia. de cómo es esa ciudad. ¿Habrá alguna descripción en la palabra de Dios que nos señale ese lugar? El mismo capítulo 21 de Apocalipsis habla de todas las características de la ciudad, menciona su nombre, menciona el diámetro del espacio donde está construida la ciudad, menciona sus puertas, sus cimientos, sus calles, etcétera, ¿verdad? Lo hace de una manera descriptiva el apóstol San Juan. Y vamos a iniciar mencionando el nombre de la ciudad, está justo en el versículo número 2, el texto que usted leyó anteriormente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Bueno, la Biblia dice que la nueva Jerusalén es el nombre de la ciudad que el Señor está preparando para nosotros. Ese es su nombre. Ahora, interesante, ahora está en el cielo, pero dice allí que un día va a descender del cielo, ¿verdad? Aunque ahora está en el cielo. El nombre es la Nueva Jerusalén. Luego veremos el descenso de la ciudad. Por ahora nos vamos a quedar con que el nombre es la Nueva Jerusalén. Miremos en cuanto a su diámetro. El versículo número 16. Vea lo que dice. La ciudad se halla establecida en un cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Más o menos, para traducirlo en kilómetros, estamos hablando de 625 kilómetros por cada lado. Es una ciudad cuadrada, ¿verdad? 625 kilómetros cuadrados. Eso es el diámetro de la ciudad que el Señor tiene preparado para nosotros. Una ciudad grande, por supuesto, ¿verdad? Ahora bien, el versículo 17 y el versículo 18 dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, lo cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Fíjense, habla del material del muro. Tenía muros la ciudad, ¿verdad? 625 kilómetros por cada lado y va a tener muro alrededor de toda la ciudad y será hecho de jaspe. Extraordinario, ¿verdad? También menciona que la ciudad, en el versículo 18, la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Extraordinario. Por otro lado, la Biblia menciona los fundamentos de la ciudad y vamos a verlos a partir del versículo 19. Versículo 19 dice, y los cimientos del muro de la ciudad están adornadas
y con toda piedra preciosa. El primer cimiento, dice, era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Cuando nosotros vamos a construir un edificio, usamos cemento, tierra, arena y piedras. Cimiento. Pero miren el cimiento de los muros de esta ciudad, el tipo de piedras que se están mencionando. O sea, el Señor no está escatimando absolutamente nada como arquitecto, está construyendo algo que ni la mente humana es capaz de poder imaginarse, aun cuando San Juan lo describe en Apocalipsis capítulo 21. Además, por mencionar otras cosas, el versículo número 21 dice, y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Las puertas de perla, una joya muy valiosa, que cuesta mucho dinero. Y agrega diciendo que la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. O sea, podemos seguir mencionando porque Apocalipsis 21 sigue describiendo cómo es la ciudad, pero dimos unas pinceladas en cuanto al nombre, los muros, el diámetro, cómo es su calle, cómo son sus puertas, y la verdad que no hay nada en este mundo que valga tanto como para perderme la oportunidad de estar en ese lugar. ¿Sí? Nada. Miren, ni Dubái, que es lo más moderno del siglo XXI, ¿verdad? Nada en este mundo, ni todo el dinero del mundo, vale tanto como para que usted y yo nos perdamos ese hermoso privilegio. Ahora bien, por supuesto, en esta ciudad hay dos cosas de las que nosotros vamos a disfrutar. Y la Biblia habla que vamos a disfrutar de una juventud que será eterna. Pero ¿qué nos asegura a nosotros de que vamos a disfrutar de una juventud eterna? Bueno, siguiendo esta línea que traemos ahí mismo en Apocalipsis 21, porque tanto Apocalipsis 21 como parte del 22 nos presenta cómo será esta ciudad y qué contiene algo tan especial dentro de la misma, ¿no? Y ahí en Apocalipsis 22, versículo 1 y 2 dice, después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué está enfocando la palabra de Dios que está dentro de la ciudad, que es fundamental e indispensable, lo cual dará esa juventud eterna que Pastor Munguía usted mencionaba? Es el árbol de la vida. ¿Sí? Pero para entender un poquito esto mejor tenemos que ir desde el principio, desde la creación. Ese árbol de la vida estaba en el Edén. Estaba en el Edén. ¿Verdad? Y Adán y Eva fueron creados para ser seres creados eternos, ¿verdad? Con ese propósito de que vivieran eternamente. Pero ¿a raíz de qué? ¿Cuál era el secreto de esta eternidad con la cual ellos fueron creados? Era porque ellos comían de ese árbol de la vida. ¿Es correcto? De ese árbol de la vida. Ahora, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Fueron expulsados de ese jardín del Edén. Entonces dejaron de comer ¿de dónde? El fruto del árbol. El fruto del árbol. El Señor dice en Génesis capítulo número 3 que resguardó el ingreso al huerto del Edén con querubines para que ellos no tuvieran acceso al árbol de la vida y se convirtieran en pecadores eternos. Exactamente, específicamente en el versículo 22. Dice que no se alargue su mano, es decir, el hombre, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, está... Exacto. Fue allí entonces que al dejar de comer del árbol de la vida se cumplió la sentencia. Exactamente. Ciertamente moriréis. Comenzaron a morir poco a poco porque ya no comieron del árbol de la vida. Ahora,
mientras vivimos en este mundo, puede ser, no lo sabemos, que algunos, antes que venga Cristo Jesús, hemos de morir. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo ¿de qué cosa? Del fruto del Del fruto del árbol de la vida. Ese fruto y ese árbol únicamente está ¿dónde? En esa ciudad tan especial que Dios está preparando para nosotros, ¿verdad? Entonces, al momento de que nosotros aceptamos a Cristo, lo reconocemos como nuestro Salvador, y venga Cristo y seamos salvos y entremos en esa ciudad, entonces sí se cumplirá lo que mencionábamos anteriormente de la juventud eterna. ¿Por qué? Porque empezaremos a comer de ese fruto del árbol de la vida. La pregunta es, ¿quiénes quieren comer de ese árbol? ¿No? Pastor, yo creo que todos, porque lo interesante es que al comer del fruto del árbol de la vida, seremos jóvenes por la eternidad, viviremos por la eternidad y nunca más nos vamos a volver a enfermar. Nunca más. Nada. Ni Panadol, ni ¿cómo se llama? No, nada. Ni, porque no va a haber ni gripe, ni tos, ni COVID-19. Nada. No va a haber absolutamente nada. Todo será perfecto. ¿Y a raíz de qué? Del estar comiendo de ese fruto, de ese árbol tan maravilloso que es el árbol de la vida. Pero hace un momento atrás vimos en el capítulo 21 del libro Apocalipsis que usted mencionaba que después iba a hablar de eso, ¿no? ¿Verdad? El nombre de la ciudad es Nueva Jerusalén, ¿no? Pero menciona la palabra de Dios de que descenderá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que eso sucederá? ¿Cómo es que pasará que esa ciudad descenderá a la tierra? Realmente esto es sorprendente, esto es un hecho sorprendente de todo lo que estamos viendo. Y es que Dios siempre hace cosas especiales y queremos revisar nuevamente el texto bíblico, que es el que nos orienta. El versículo 2 del capítulo 21 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa para su esposo. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cómo sucede? Todo inicia con la segunda venida de Jesús. Jesús aparece, resucita a los muertos, transforma a los vivos, los lleva, la tierra queda desordenada y vacía, queda el abismo, dice Apocalipsis 20. Transcurren 1000 años después de su segunda venida, la segunda venida de Jesús. Pasan 1000 años, Satanás queda atado circunstancialmente en la tierra que está desolada ahora por la segunda venida. Y cuando se cumplen los 1000 años, dice Apocalipsis 20, entonces Satanás se ha suelto de su prisión y sale. Los infieles que quedaron muertos en la segunda venida se levantan, resucitan y arman un ejército inmenso, colosal. Mientras ellos arman su ejército, se divisa en el cielo la santa ciudad. Desciende del cielo, la prepara Dios, el arquitecto la tiene ahí lista en el cielo. Hay varias cosas allí dentro. Ya vimos toda su belleza, vimos que está allí el árbol de la vida. Pero ahora Dios decide trasladarla hacia la tierra. Se convierte la tierra en la capital ahora. Dios mismo desciende con ella. Y algo interesante es que a Dios le gusta este lugar. Le gusta la tierra. Viene y trae la nueva Jerusalén y la asienta en esta tierra. Y será la capital de la tierra nueva. De esa manera se cumple lo que el texto bíblico dice. La nueva Jerusalén descenderá del cielo y será la capital del universo. Esto es interesante. Bien, entonces podemos avanzar con nuestro estudio y hay algo que puede llegar a nuestra mente. Ya hemos hablado de las bellezas de la ciudad y todo lo demás. Sin embargo, el problema que nos ha dañado por más de 6000 años, que se llama pecado,
¿qué hará Dios con ese problema? Podemos preguntarnos, ¿cómo tratará Dios? ¿Qué hará con el pecado y con los pecadores? Siempre la Biblia tiene una respuesta para cada inquietud. En Malaquías, capítulo número 4, versículo número 1, dice lo siguiente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Quiere decir que el pecado que hoy nos asedia, que nos tiene en sufrimiento, que nos tiene degradado, que nos hace padecer enfermedades, que hace que las ciudades convulsionen, que veamos tantas cosas malas y que estemos en este mundo así como estamos, un día va a terminar el pecado. Y no solo va a terminar el pecado, sino que quienes estén vinculados con el pecado, los pecadores, serán destruidos junto con el pecado. Malaquías 4.1 dice claramente: y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La raíz, el originador del pecado; las ramas, los seguidores. Lo hemos visto, el originador del pecado es Satanás, y la rama pues serían todos los que practican lo que Satanás practicó desde el principio, con fuego. Miren, vea lo que dice un texto más, Primera de Pedro. Vamos a ver a Primera de Pedro capítulo 3, para que vean cómo va a ser destruido todo esto. Primera de Pedro, debo decir Segunda de Pedro, capítulo 3, cuando habla de la venida del día del Señor. Dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Va a haber fuego que va a descender del cielo y que destruirá a los impíos. Y ese mismo fuego ardiendo que descenderá del cielo y destruirá a los impíos es el mismo fuego que va a purificar la tierra y la va a dejar lista y presta para convertirla en la tierra nueva, donde el Señor establecerá lo que usted dijo, Pastor Job, la nueva Jerusalén. En esta tierra nueva, y la capital de la tierra nueva va a ser la nueva Jerusalén. Así que el pecado y los pecadores llegarán a su fin. Lastimosamente el tiempo se ha acabado. Estimado amigo que me escuchas, la nueva Jerusalén es la ciudad colosal que el Señor tiene en el espacio preparado para ti y para mí. Yo estoy seguro que tú quisieras un día encontrarte allí en la nueva Jerusalén, donde el Señor Jesucristo será nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él será nuestro gobernante por excelencia, donde el Señor enjugará nuestras lágrimas y no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, sino que todo será paz, felicidad y amor en el Señor Jesús. Pero para entrar en la nueva Jerusalén, leo un texto y con esto concluyo. Apocalipsis capítulo número 22. Apocalipsis 22, versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pregunto, ¿tú quieres comer del árbol de la vida para vivir por la eternidad con Cristo? ¿Quieres entrar en la nueva Jerusalén? Entrégale tu corazón a Jesús. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Que Dios te ayude en la toma de tu decisión. Que el Señor te guarde.